Bueno, bienvenidos a todos y todas a esta instancia, a este taller llamado Vulnerabilidad Social ante Amenazas Naturales, Evolución Temporal en Chile. Mi nombre es Catalina Fortuño, soy subdirectora del Instituto para la Resiliencia ante Desastres y en nombre de ITREN les agradecemos mucho participar de esta instancia. Agradecemos también en este momento a la Corfo, institución que nos financia, y por cierto al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien es el organismo que nos mandata como instituto. Nosotros en este rol, ¿cierto?, de articulador y de proveer bienes públicos para poder empujar la resiliencia ante desastres a nivel país, hemos estado desarrollando distintos productos, herramientas que buscan incentivar la colaboración, en particular entre la academia y el resto del ecosistema, las instituciones públicas, la industria, para poder cerrar las brechas que han sido identificadas en cuanto a la resiliencia ante desastres. Esta instancia busca, por tanto, mostrar, por un lado, las capacidades que hemos desarrollado en Chile desde el punto de vista de la investigación, dónde está el conocimiento, el borde del conocimiento y hacia dónde queremos empujar, y ofrecer las plataformas que hemos construido como ITREN a los investigadores como una oferta de valor interesante para visibilizar este trabajo y crear estas sinergias donde se pueda usar este conocimiento en aplicaciones concretas. En particular, ¿cierto? El trabajo que han desarrollado el grupo de CIGIDEN nos parece muy relevante poder mostrarlo en esta instancia en el contexto de la creación del nuevo organismo que va a reemplazar al ONEMI, que una de las cosas que tiene que empujar, ¿cierto?, es la elaboración de mapas de amenaza y de riesgo. Para poder desarrollar estos mapas de riesgo es muy importante conocer, ¿cierto?, las distintas componentes del riesgo, de las cuales la vulnerabilidad social es una, por cierto, muy relevante. Entonces, este trabajo busca alimentar esa discusión que esperamos se lleve a cabo, ¿cierto?, en los próximos meses, cuando ya el servicio empiece a operar. Así que, dicho eso, a continuación dejo el micrófono a Nicolás Frostman, investigador de CIGIDEN y líder, ¿cierto?, de este trabajo, quien va a dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Catalina. Muy buenos días a todas, a todos. Gracias, Catalina, también por la invitación. Este trabajo se enmarca, ¿cierto?, dentro de un convenio que tenemos ITREN, CIGIDEN, para poder desarrollar y difundir, ¿cierto?, mejor la información que sea pertinente para los intereses de ambos grupos. La verdad, bien contentos de poder disponibilizar la información. Es un trabajo que se ha desarrollado ya por largo tiempo. No es fácil conseguir y disponibilizar mucha información. La verdad es que una de nuestras intenciones es, ya una vez terminado este trabajo, poder disponibilizarlo para facilitar la tarea de distintos investigadores y organismos que requieran de este tipo de mapas para que lo puedan utilizar para los distintos fines. A nosotros nos costó muchísimo poder conseguir la data, generar la información, validar, publicarla, y nuestra intención es dejarla a disposición para sacarle mejor provecho. Vamos a seguir trabajando en este indicador de vulnerabilidad que después en unos minutos va a presentar Nicole Guerrero, que nos acompaña acá, y Javiera Castañeda, que son investigadores que participaron en este desarrollo. Nuestra idea es, en los siguientes años, ir perfeccionando el indicador, de manera que cada vez podamos contar en el país con en este caso, una plataforma, un sistema que podamos ir consultando y perfeccionando para que nuestras estimaciones para lograr un país más resiliente se logren. Así que eso, yo de verdad espero que les guste el trabajo y que les sea útil. Muchas gracias, Nicolás. Doy el pase ahora a Sebastián Castro. Sebastián es jefe de proyectos acá en ITREN. Ha liderado el trabajo de disponibilización de información que se traduce hoy por hoy en una plataforma de datos que está disponible, ¿cierto?, desde el año pasado ya para toda la comunidad. Hemos ido trabajando en este programa piloto. No es el foco de esto mostrar en particular
todo el trabajo que hay detrás de la plataforma, solo mencionar, ¿cierto?, que este espacio está al servicio, ¿cierto?, de estas investigaciones, como lo que vamos a mostrar hoy día. Así que Sebastián va a hacer una presentación muy breve y después damos el pase, ¿cierto?, a las investigadoras Nicole y Javiera para que nos cuenten más sobre este trabajo. Muchas gracias, Catalina. Muy buenos días a todos. Les voy a compartir esta presentación. Hoy día, bueno, como saben todos, estamos aquí para escuchar el trabajo de Nicole y Javier, y bueno, Nicolás y todo el equipo de investigadores en torno a vulnerabilidad social ante amenazas naturales. Sin embargo, antes quería comentar, tal vez no todos lo conocen, qué es ITREN, este instituto tecnológico que está, en el que estamos trabajando y estamos impulsando este tipo de datos. Bueno, ITREN es un instituto financiado por Corfo y cuyo propósito es la de transferir tecnología e innovación en torno al riesgo de desastres naturales, ¿ya? Nosotros, todo lo que desarrollamos acá tiene un fin de bien público y deseamos articular tanto los distintos actores que participan en el ecosistema del riesgo de desastres, que es la academia, el sector público y también el sector privado. Para eso nosotros estamos en un foco de poder asistir tecnológicamente a distintas instituciones y además de poder proveer herramientas que sean útiles a estos distintos actores como mencioné antes. Y en este caso particular los investigadores que han desarrollado trabajo bien valioso, como vamos a ver en estos mapas, pero que ocurre el problema de que no tienen dónde a veces compartirlo y hacerlo llegar al resto de la gente. En ese sentido, uno de los proyectos que tiene ITREN corresponde a la Plataforma de Datos para la Resiliencia. Es un sitio web que ya está operativo, está todavía en una fase piloto, pero bastante funcional. Cualquiera de ustedes puede acceder, crearse una cuenta, y es básicamente una plataforma de acceso libre en la cual nosotros contamos con herramientas tanto de modelamiento de datos como visualización, siempre obviamente asociado al estudio de riesgo y resiliencia. El objetivo de esta plataforma, que si ustedes buscan después, tal vez en nuestras redes sociales o en la página, pueden ver de que ya tenemos varios videos explicativos de la plataforma, es poder generar una comunidad en torno a los datos, ¿ya? Y para eso nosotros estamos trabajando en tres principales ejes. El primero, una carga constante de datos que sean relevantes, datos que a veces están dispersos en distintos sitios o investigadores que no han tenido la oportunidad de poder compartirlos. También desarrollar tanto librería como plugins para que la gente pueda acceder a los datos, no solamente de poder visualizarlo y descargarlo desde la página, sino que tal vez poder conectarse desde programas como QGIS o si tienen conocimiento en programación desde Python y poder realizar su trabajo más eficientemente. Y el tercer punto es el de apoyar apoyar tanto en el desarrollo de datos y en la difusión a profesionales e investigadores que tengan datos que puedan ser relevantes en los temas que nos interesan. Y sobre este último punto, y con esto termino mi breve presentación, es que les comento que nosotros hemos empezado este ciclo de charlas de la plataforma de datos, en la cual en conjunto con trabajar con los y las investigadoras para poder disponibilizar estos datos en la plataforma, invitamos a los investigadores a que puedan ellos contar sobre su trabajo, que no solamente esté disponible en un sitio para que alguien los descargue, sino que además podamos aprender sobre lo que hicieron. Y hoy día tengo el agrado de poder
darle el pase a Nicole y Javiera, que son parte del equipo de Nicolás, que antes presentó, dio unas palabras, para que nos puedan hablar sobre su trabajo en la vulnerabilidad social ante amenazas naturales. Y podamos ver después estos mapas muy interesantes de Chile y la vulnerabilidad social. Entonces, le pido a Nicole y Javiera si pueden comenzar ya con la presentación. Muchas gracias a todos. ¿Pueden ver la pantalla, cierto? Sí, se ve. Sí, Ya. Súper. Entonces, muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a este taller donde les vamos a presentar el trabajo que realizamos como equipo. Ahí pueden ver a todos los autores, algunos presentes acá, todos miembros, por supuesto, de SIGIDEN. Y nuestro trabajo se titula Vulnerabilidad social ante amenazas naturales con la evolución temporal en Chile. Es bien conocido por todos, ¿cierto?, que Chile está altamente expuesto a la ocurrencia de desastres de origen natural, y sabemos también que distintos marcos internacionales han definido la idea del riesgo, no solamente como la existencia de la amenaza, sino también con la interacción con otras características, con la vulnerabilidad, y también con las capacidades que tienen comunidades y territorios para poder enfrentar este tipo de eventos. La vulnerabilidad social en general es súper compleja de definirlo. ¿Por qué? Porque su definición va cambiando dependiendo de la disciplina de la cual lo estudiamos. Desde las ciencias sociales como psicología, la vulnerabilidad puede estar asociada a algunos elementos, mientras que desde otras disciplinas también se define de otras maneras. Pero en general el consenso que existe en la literatura es que podemos entender la vulnerabilidad social como esta susceptibilidad de un sistema a ser impactada por un desastre. Es decir, nos da esta idea de que los desastres no afectan a todas las personas por igual, sino que sus efectos van a ir dependiendo de estas ciertas características. En general, la literatura que habla de vulnerabilidad asociada a términos de desastre se ha centrado principalmente en la vulnerabilidad física, ¿cierto? Como los sistemas, las infraestructuras son vulnerables frente a este tipo de eventos. Sin embargo, hay otra área bien importante que tiene que ver con la vulnerabilidad social, y tiene relación con todas estas características preexistentes que interfieren con la capacidad de las personas para prepararse y poder responder también frente a estos eventos. Como ustedes pueden haber conocido, también muchas de las personas que están aquí presentes, hay muchas maneras de medir la vulnerabilidad y hay muchos marcos teóricos también que permiten un acercamiento a ver cómo esto se distribuye, por ejemplo, a lo largo de diferentes territorios. En el caso de nuestro trabajo, nosotros nos centramos en el modelo del lugar, planteado por Susan Cater, que aparece aquí en la imagen, donde se señala en el fondo que el riesgo interactúa con las acciones que se plantean de mitigación para enfrentar los desastres, también con la amenaza, por ejemplo, de terremotos, tsunamis u otras, pero también con un contexto geográfico particular que ya está desde antes, y también con todas estas características sociales que tienen que ver con el desarrollo económico, el desarrollo ambiental, las características sociodemográficas de la población, y que eso genera esta vulnerabilidad social y la vulnerabilidad total en el fondo que tenemos frente a este tipo de eventos. Y dentro de este modelo se desarrolla el índice de vulnerabilidad social, SOVI, que es el que nosotros utilizamos para poder medir la vulnerabilidad en Chile. El índice SOVI entonces permite poder caracterizar la distribución espacial, ya que nos permite observar en estos mapas los distintos niveles de vulnerabilidad de los territorios, mediante indicadores socioeconómicos, como vamos a ver más adelante, porcentaje de población con alguna discapacidad, los recursos socioeconómicos con los que cuentan las familias, algunos índices de desarrollo que tienen que ver, por ejemplo, con la desigualdad en los salarios o en la empleabilidad entre hombres y mujeres, entre muchos otros indicadores. El índice lo que permite, y porque es una herramienta súper relevante para poder medir la vulnerabilidad, es que reduce esta complejidad, ¿cierto? La vulnerabilidad, como yo les decía, es un concepto complejo de definir, que muchas veces puede parecer abstracto. Entonces, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Y el índice SOVI logra eso, que a través de diversos indicadores podamos observar la diferencia entre los niveles de vulnerabilidad de algún territorio. Es importante igual destacar que, como yo les decía, existen muchos índices,
Este también tiene algunas limitaciones, pero en general lo que nos permite es este análisis descriptivo de algunos de los factores que explican la vulnerabilidad social frente a desastres, ¿ya? Para que lo tengan en consideración también al momento de poder interpretar los mapas y los resultados que nosotros les vamos a presentar. En este estudio de la vulnerabilidad, que ha pasado desde la vulnerabilidad física, ¿cierto?, hasta idea de integrar las características sociales de la población, siguen habiendo desafíos como para poder medir la vulnerabilidad. Y uno de ellos es poder captar de alguna forma lo dinámico de la vulnerabilidad, ¿cierto? Porque la vulnerabilidad, y como lo vamos a ver acá a través de nuestros resultados, no es un fenómeno estático que se mantenga igual desde el 90 hasta el día de hoy, sino que va a ir cambiando. Así como cambiamos los seres humanos, las culturas, como hay desarrollos económicos, cambia también la vulnerabilidad social frente a los diversos desastres. Uno de los elementos que nosotros escogimos este índice, el SOBI, era porque es un indicador que ha sido ampliamente replicado en diversos países, ¿ya? Por su facilidad y por esta reducción de la complejidad en medir la vulnerabilidad. Algunos ejemplos de países que han medido este índice es, por ejemplo, el estudio original de Susan Cater en Estados Unidos, pero también se ha realizado este índice en China y en Alemania, ¿ya? En general en Chile igual tenemos varios estudios que caracterizan la vulnerabilidad, pero generalmente se centran a nivel local, es decir, en una zona en específico, en una ciudad en específico, ¿ya? Y lo que pretendemos hacer, lo que quisimos hacer en el fondo en este trabajo fue poder ver la vulnerabilidad pero a nivel nacional, subir una escala en el fondo para poder aplicar. De esta manera el objetivo de este estudio fue explorar estas variaciones además temporales para captar el carácter dinámico de la vulnerabilidad social en Chile. Bueno, en relación a la metodología, algo que es muy importante que nos hizo también elegir este índice, que tiene que ver mucho con lo que mencionaba Javiera recién, es que trabaja con datos abiertos y públicos, y en este sentido, contar con un censo a nivel de distintos países es algo que se da más allá de la característica del país, ¿cierto? Porque sabemos que Estados Unidos tiene una fuente de datos sumamente grande, tanto de datos privados como datos públicos, pero no es así en todos los países, sobre todo en aquellos países con menos recursos, ¿cierto? Pero en este sentido, SOBI permite que todos los países puedan acceder a realizar este tipo de indicador porque trabaja simplemente con el censo, ¿ya? En nuestro caso, nosotros también utilizamos el censo, pero también trabajamos con algunos datos de la encuesta CACEN, ¿ya? Del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Con qué censos trabajamos? Específicamente con los del año 92, 2002 y 2017. Pero para aquellos que no lo saben, el año 2017 tuvimos un censo resumido, ¿cierto? Porque el año 2012 tuvimos un problema con el censo y por tanto se realiza este nuevo censo, pero que es mucho más resumido, no contábamos con todas las variables con las que solíamos contar y por tanto igual logramos tomar algunos datos del año 2012. Gracias, Javi. En cuanto a la escala de análisis, considerando que nuestro total de investigación era a nivel país, trabajamos a nivel de distrito censal, que para que tengan una idea es una escala más baja del nivel comunal. Así que era una escala de todas formas bastante grande. En cuanto a las variables, logramos recolectar para los 3 años ya 30 variables para el análisis espacio-temporal. Podríamos haber recolectado más, quizás para 2017 teníamos un paquete más grande de variables, sin embargo teníamos que pensar que teníamos que encontrar las mismas variables para el 92 y para el 2002, por tanto ahí este número de variables se reducía bastante, considerando por ejemplo que el SOBI original de Susan Cater recolecta en un inicio más de 100 variables y luego las va disminuyendo, pero para nosotros un número de 30 variables ya era un buen acercamiento. ¿Qué miden estas variables? Estas variables miden 8 dimensiones de vulnerabilidad, que son las que pueden ver acá, entre las que encontramos la vulnerabilidad educacional, el estatus socioeconómico, características sociodemográficas ligadas a la composición de las comunidades, empleo y ocupación, que ustedes miran, pero ¿qué quizás tiene que ver esto? No es lo mismo que una comunidad se dedique, por ejemplo, a trabajar en el sector primario, ya que en el sector terciario, los sectores terciarios tienden a reconvertirse
y volver a su estado normal muy rápido luego de un evento catastrófico, no así aquellas comunidades que dependen principalmente del sector primario, de extracción, por ejemplo, como del sector industrial también en el sector secundario. También contemplamos las discapacidades, ¿ya? La migración y las etnias, la calidad de la vivienda en términos de materialidad, y el acceso a servicios básicos. Javi, si ahí puedes avanzar, por favor. Acá podemos ver un poco las variables. Por ejemplo, en acceso a servicios básicos podrán ver que tenía que ver, por ejemplo, el acceso a agua potable, si era a través de la red pública o tenían que acceder a través de pozos o noria, ¿ya? También el acceso al alcantarillado y el hacinamiento que tienen actualmente las personas en nuestro país. En términos, por ejemplo, de población con alguna discapacidad, medimos 5 tipos de discapacidad ya: ceguera, sordera, o, por ejemplo, discapacidades mentales. ¿Ya? También en términos, por ejemplo, de educación, población analfabeta mayor de 15 años de edad, población sin haber completado la educación básica mayor o igual a 25 años. Son, como pueden ver, variables bastante detalladas. El análisis de los datos se llevó a cabo siguiendo al pie de la letra el indicador original desarrollado por Susan Cater. Si bien han habido muchos nuevos artículos que van quizás puliendo un poco la metodología, nosotros quisimos seguir el planteamiento original de Susan Cater, y para esto trabajamos en un principio con una estandarización a nivel porcentual de todas las variables recolectadas para los 3 años, y una normalización de los datos a score Z. Esto nos permite a nosotros saber cómo está cada distrito que está siendo analizado en relación al promedio nacional. Posteriormente, se realizó un análisis de componentes principales que para mi gusto es el cerebro de este análisis, porque lo que permite es, a partir de estas 30 variables, ver cómo se agrupan entre sí y cuáles son finalmente los componentes que están explicando la vulnerabilidad. ¿Ya? Eso es lo que nos permite este análisis, y para ello, ahí utilizamos una rotación Varimax, que lo que permite es buscar las diferencias, la mayor cantidad de diferencias entre los distintos componentes que se están obteniendo. Y utilizamos cargas de bastante relevancia para poder distinguir qué variable ingresaba en cada uno de estos componentes. Por otro lado, posteriormente, una vez que ya tuvimos nuestros componentes para cada año, tuvimos que hacer un análisis más teórico para ver cómo cada uno de ellos tenía una asignación o una orientación en relación a la vulnerabilidad. De esta manera, por ejemplo, un componente podría tener una orientación positiva, pero también negativa. Esto quiere decir, por ejemplo, que un componente, si era un valor más alto, quería decir que tenía más vulnerabilidad, y si el valor era más bajo, era una menor vulnerabilidad. Pero también podía pasar al contrario. ¿Ya? Posteriormente, y esto es algo que es bien interesante, aquí Susan Cater, cuando tiene sus componentes, que podían ser 6, 7 u 8, ya lo vamos a ver más adelante, los sumó para obtener este indicador de vulnerabilidad final de una manera equitativa, es una suma lineal. Ningún componente tiene mayor peso sobre otro, ¿ya? Por ejemplo, si yo tuviera un componente de materialidad, no tenía por qué pesar más que un componente, por ejemplo, socioeconómico. Todos pesaban por igual en la sumatoria lineal hacia la vulnerabilidad. Posteriormente ya vinieron los análisis de los resultados, y acá tenía que ver cómo medíamos la población por nivel de vulnerabilidad por año, o por macrozona, o por región. Meramente el análisis ya cuantitativo de los datos, y finalmente lo último que hicimos fue la espacialización de estos datos a través de ArcGIS, y que tiene que ver con esta forma de representar finalmente la vulnerabilidad en el territorio, que es lo que vamos a ver ahora. Acá en las tablitas que vemos abajo podemos ver finalmente los factores o componentes que obtuvimos para cada uno de los años. Podrán ver que para 92, 2002 y 2017 se obtuvieron 7, 8 y 9 factores respectivamente, ¿ya? Donde destaca que obtuvimos una varianza explicada en promedio para los 3 años de un 61,8%, lo que es bastante alto pensando que este es un análisis social. Ya para análisis sociales, los niveles de varianza explicada sobre un 40% ya son aceptables y bien considerados. Podrán ver también que el estatus socioeconómico durante los 3 años
se eleva como el principal componente explicativo de la vulnerabilidad social en las últimas 2 décadas, ¿ya? Javi, gracias. También destaca el factor mujeres y niños, que se releva ya tanto en el 92 y el 2002 para luego dar paso en el 2017 a las personas con discapacidad. Ahora, ¿por qué medimos mujeres y niños? No es por un sesgo de género, sino que simplemente sabemos por la literatura que mujeres suelen ser más vulnerables socialmente en relación a las condiciones con las que tienen que vivir a diario. Sabemos que tienen un menor ingreso quizás por el mismo trabajo, o son aquellas las que tienen que hacerse cargo de los niños, por ejemplo, posterior a un evento de desastre. Otro factor que destaca es la concentración de adultos mayores, que destaca, como vemos también, en los 3 años en nuestro país, y eso también es un indicador que tiene que ver con cómo nuestro país está avanzando hacia una pirámide casi invertida, donde la mayor población se concentra en las edades mayores. Y finalmente, tenemos otros indicadores que siguen también cierta regularidad, como es la materialidad de la vivienda, ¿ya? O madres solteras, jefes de hogar, pero destaca al final, en el año 2017, el factor de inmigración, que es un factor que no lo vemos en el 92, que sí aparece muy sutilmente en el año 2002, pero no logra estar entre los mayores factores de mayor varianza, pero que ya toma fuerza para el año 2017. ¿Javi? Javi, si puedes avanzar. Gracias. Ahí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Ya, Escuchamos. súper. Es que justo se cortó un poco el internet. Bueno, como decía Nicole, estos son los principales resultados también de los análisis. Y aquí, como pueden observar en la imagen, aparecen ya mapeados los niveles de vulnerabilidad a lo largo del territorio nacional. Las líneas negras dividen estas macrozonas, ya que como ustedes pueden ver, Chile es bastante diverso, tiene múltiples distritos, el análisis se hizo por más de 3.000 distritos, entonces aquí los dividimos por macrozonas para poder resumir y también concluir mejor los resultados del análisis de vulnerabilidad. Entonces, si miramos el año 1992, además de que nosotros mapeamos la vulnerabilidad, calculamos también el porcentaje de población que se encontraba según los 5 niveles de vulnerabilidad que aparecían también en el SOR. ¿Ya? Y en el año 92 pudimos ver que era el año donde se registraba el mayor porcentaje de población con los niveles más bajos de vulnerabilidad, perdón, con 57% de la población nacional que tenía niveles muy bajos de vulnerabilidad. Sin embargo, para el año 2002, y como podemos observar en el mapa, aumentan la cantidad de distritos que tienen este color muy rojo que representa en el fondo altos niveles de vulnerabilidad. Entonces, de los 3 años que nosotros pudimos analizar, el año 2002 es cuando se presenta el mayor porcentaje de población concentrada en los niveles altos y muy altos de vulnerabilidad. Un 9.9% de la población nacional se encontraba en esta situación con una alta vulnerabilidad frente a diferentes desastres de origen natural. Para el año 2017 cambia un poco la situación y es el año donde se registra el menor porcentaje de población en los niveles más altos, es decir, tenemos una menor cantidad de población que está en un alto riesgo y que es más susceptible en el fondo al impacto de los desastres. Sí. Bueno, algo importante explicar también de la imagen que mostramos de estos mapas es que los colores más intensos son los que representan los mayores niveles de vulnerabilidad. Y acá, por ejemplo, si vamos a hacer este análisis por macrozona, es interesante ver cómo en la macrozona norte grande se van intensificando estos colores con el pasar de los años, ¿cierto? Y esto calza claramente con el análisis de población, donde vemos cómo de un 5,7% de población en los niveles altos o más altos, en el 92 pasamos a un 11% de la población en estos niveles en el año 2017.
Por el contrario, en Norte Chico ha disminuido la población ya que se encuentra en los niveles más altos de vulnerabilidad entre el año 92 y el 2017, pasando de un 23,8% de la población a un 8,6%, lo que es un muy buen avance en términos de disminuir estos niveles de vulnerabilidad. Sin embargo, a pesar de este avance en la macrozona del Norte Chico, ya que sabemos que en la región de Atacama y Coquimbo, sigue representando los mayores niveles de vulnerabilidad para los 3 años, con un promedio del 11% de su población en vulnerabilidad alta y muy alta. Para el resto de las macrozonas, ya tenemos ya acá la macrozona central, que sabemos que es donde se concentra la mayor parte de población de nuestro país. Se ha mantenido estable durante las últimas 2 décadas con un promedio de 6,3% de la población en los niveles más altos de vulnerabilidad social. En cambio, la macrozona sur tiene un comportamiento bastante irregular, donde disminuye la vulnerabilidad social hacia el año 2002, sin embargo, luego de esa disminución se vuelve a incrementar para el año 2017, alcanzando un 11,6% de la población en los niveles más altos de vulnerabilidad. Y finalmente llegamos a la macrozona austral, la región de Aysén y Magallanes, que presentan el mayor porcentaje de población, pero esta vez en los menores niveles de vulnerabilidad social, por tanto son los que mejor se presentan frente a una inminente amenaza en términos sociales. Bueno, ¿qué podemos concluir entonces a propósito de estos resultados? Lo primero es que el análisis de vulnerabilidad social a nivel nacional para Chile da cuenta que se cumple esta idea de que la vulnerabilidad es un fenómeno dinámico y por lo tanto que debe ser estudiada considerando estos cambios a lo largo del tiempo, ¿cierto? Como yo les mencionaba al inicio, como cambian las dinámicas sociales, tenemos nuevos desarrollos económicos, también otros factores culturales, también van cambiando los principales factores que explican los niveles de vulnerabilidad. Como mencionaba Nicole, en el año 1992 y 2002 la estructura de los factores que explican la variabilidad en los niveles de vulnerabilidad es distinta, por ejemplo, al año 2017, donde aparece, por ejemplo, el factor de la migración, que responde también a este flujo migratorio importante que hemos tenido en las últimas décadas. Entonces ahí se pueden ir viendo estas diferencias y cómo la vulnerabilidad también va mostrando este carácter más dinámico. Como les decía también recién, en general pudimos concluir que independiente de las diferencias entre los factores que explican la vulnerabilidad para estos 3 años, para 1992, 2002 y para el año 2017, el nivel socioeconómico es el que explica la variabilidad en los niveles de vulnerabilidad para estos 3 años. ¿Ya? Es decir, los recursos con los que cuentan los hogares, el poder adquisitivo que tienen, es lo que explica la vulnerabilidad frente a desastres naturales en estos 3 años. También se veía como los factores también que se repetían a lo largo de estos 3 años era la existencia de mujeres y niños, como explicaba bien ahí Nicole, más que un sesgo de género, tiene que ver con esta dinámica social que se ha construido en torno al género y también en torno al rango etario, y también los adultos mayores que aparecían como un factor. Y como yo les decía, en 2017 aparece también la población con discapacidad como un factor importante para explicar la vulnerabilidad, y también los migrantes respondiendo a todo este cambio social que hemos estado viviendo en las últimas décadas. También, como se observaba en el mapa, y que después más en detalle vamos a poder ver con Sebastián, hay una alta heterogeneidad, ¿cierto?, en los niveles de vulnerabilidad a nivel de macrozona. Va cambiando no solamente a lo largo del tiempo, sino que también a lo largo del territorio. La zona central se mantiene más o menos estable, lo mismo con la zona sur. El norte chico, el norte grande, vemos también cómo mantiene los niveles de vulnerabilidad, aumentándolo a lo largo de los años, principalmente en el 2002, lo que nos hace pensar, o sugiere más bien la importancia de comenzar a ver estrategias que permitan una distribución más equitativa de los recursos si pensamos en las políticas públicas para la reducción de riesgo de desastre, ¿cierto? Que la idea de una política nacional sigue siendo relevante, pero también estos análisis nos hacen poner foco en aquellas regiones o macrozonas que presentan mayores niveles de vulnerabilidad social frente a desastres. Entonces la importancia ahí también de poder focalizar, esta es una herramienta que igual podría permitir tomar ese tipo de decisiones o que por lo menos sugieren
nuestros resultados, que sería bueno comenzar a focalizar los recursos en estas zonas que se ven más vulnerables frente a la ocurrencia de desastres de origen natural. Y también otra de las grandes conclusiones que permite tener este análisis es que pensar no solamente la reducción de la vulnerabilidad como centrada en la amenaza de vamos a mitigar el impacto, por ejemplo, de los tsunamis, o vamos a construir ciertas infraestructuras para mitigar el impacto de aluviones, etcétera, sino también es importante tomar atención a esas características sociales que nos pueden hablar de estas desigualdades que existen en la población de Chile. Como bien lo decíamos antes, el nivel socioeconómico es uno de los principales factores que explica la vulnerabilidad, entonces ahí también desarrollar políticas para poder disminuir esta desigualdad en el poder adquisitivo que tienen las familias, por ejemplo, que permite enfrentar mejor los desastres. Así que eso en general son nuestras grandes conclusiones. Aquí pueden ver para más detalles, esto tiene mucho más detalle en términos de los años, los factores también, cómo se construyó el índice. Pueden revisar el artículo, que es donde se presenta también todo este trabajo, y que también aparece en la plataforma que nos va a presentar Sebastián ahora. Así que muchas gracias por su atención. Ahora podemos resolver todas las preguntas después de que Sebastián nos invite. Muchas gracias, Javiera y Nicole, muy buena presentación, muy interesante el trabajo que hicieron. Lo que me gustaría hacer ahora es que conversemos un poco más en detalle sobre los resultados, pero además nosotros ya comentamos al principio que estos datos están disponibles en la plataforma, entonces les quiero presentar los datos en la plataforma, cómo ustedes pueden acceder a ellos y hacer su propio análisis, y aquí, bueno, Javiera, Nicole nos podrán comentar un poco de lo que estamos viendo. Y después de esto, abriremos el espacio de preguntas que pueden ir dejando en el chat desde ya. Entonces, bueno, yo les comenté, tenemos este sitio que ya está funcionando, plataforma de datos.cl, en el cual ustedes pueden ingresar, registrarse, está todo las distintas secciones que tenemos, y voy a ir directamente a lo que nos interesa, que son los datos del SOBI. Entonces, bueno, aquí voy a hacer, voy a buscarlo rápidamente. Tenemos los datos en vulnerabilidad social, y aquí nosotros hemos subido estos datos por año, o sea, por año del censo. Entonces ustedes van a poder encontrar los datos del SOBI para el 92, el 2002 y 2017, según el trabajo que explicaron Nicole y Javiera. Y si entran a cada uno de estos, aquí hay distintas opciones para descargarlos, visualizarlos en el mapa. Primero, quiero ver la información que hay. Van a poder encontrar una breve descripción de cuál es el dato, en este caso una descripción del índice que se calculó, cuáles son si es que alguien tiene duda de cómo se definieron estos rangos de muy bajo a muy alto, con los valores, y también están las referencias al artículo que hacía mención al final Javiera, en el cual está todo el detalle del trabajo realizado. ¿Ya? Bueno, y aquí podemos ver que los datos van a estar disponibles todos por regiones y abarcan. Entonces, estoy cargando el del año 2017, así que aquí les pido a Nicole y Javiera que enciendan el micrófono para que podamos conversar un poco sobre lo que estamos viendo. Voy a cargar las primeras 3 regiones, yo creo. Entonces, ahí se están descargando. Bien. A ver, aquí, Nicole, Javiera, cuéntenme. Estamos viendo entonces el índice de vulnerabilidad para la región de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Exacto. Y lo que ustedes comentaban, estos valores bien
más oscuros, que son los de muy alto, y más claro de que es una vulnerabilidad baja. Claro, sí. Y no, comentar algo que preguntaba alguien por el chat. ¿Cómo saber finalmente cuáles son los factores que están integrando la vulnerabilidad en cada distrito y cómo saber cómo van cambiando? Si pinchamos cada distrito, ahí Sebastián, Por ejemplo, este. claro, ustedes van a poder ver el valor para cada factor de vulnerabilidad. Está con números, ya, pero si ustedes van al artículo van a saber cuál es el concepto o nombre detrás de ese factor. Entonces van a poder ver que aquellos que tienen un mayor valor son aquellos que están impulsando de mayor manera en el distrito la vulnerabilidad social. Por tanto, el análisis nos permite o sea, el índice nos permite hacer un análisis bastante cercano a la realidad de cada distrito, ¿ya? Ahora, es muy importante entender que los valores que tenemos acá es a nivel nacional, ¿ya? Hay que entender que SOBI es un índice relativo, por tanto, si yo solo quiero evaluar la región o la macrozona norte grande, tengo que hacer un análisis comparativo solo para esa región, ya que no es lo mismo, por ejemplo, si yo comparo Antofagasta dentro de la macrozona, a que si yo comparo cómo está la vulnerabilidad de Antofagasta a nivel país. Y así que es súper importante que entendamos también que estos valores que se presentan son a nivel nacional, cómo se encuentra cada distrito en relación a todo el país. ¿Ya? Pero como preguntaban ahí, entonces yo sí puedo saber con este análisis cómo está impulsando cada factor, ya sea mujeres y niños, ya sea estatus socioeconómico, dentro de la vulnerabilidad del distrito que yo quiero estudiar. Nicole, hay una consulta. Vemos que, por ejemplo, en el 2017 hay 7 factores. Exacto. ¿Ya? ¿Cómo se combinan estos factores? ¿Es una suma directa? ¿Se multiplica? Es una suma directa. Sí, es una suma lineal, como comentaba en la presentación, no hay ningún factor que pondere más sobre otro. Hay nuevos artículos de otros autores que han ido afinando esto, que nos dicen que sí podríamos dar cierta ponderación mayor a un factor sobre otro, pero como seguimos la metodología original, todos los factores se suman linealmente, ¿ya? No hay ningún cambio. Entiendo. Bien, ustedes pueden, cuando entren a la plataforma, aquí yo estoy cargando 2017, pueden seleccionar cualquier otro año también. Por ejemplo, voy a seleccionar las regiones, que estas van a ser del 92. Y vamos a tener un detalle. ¿Cuáles dirían, Nicole y Javiera, que fue la mayor dificultad para construir estos datos, estos mapas? A ver, como mencionaba al principio Nicolás, una de las mayores dificultades que tuvimos fue el poder conseguir los datos, ¿cierto? Si bien estaban en el censo de todos estos años, por ejemplo, para el año 92 no estaba disponible la cartografía para poder mapear estos resultados, de manera que Nicole, por ejemplo, tuvo que construir también cada uno de los distritos para poder analizar. También como esto era una evolución temporal, también hay algunos distritos, por ejemplo, que aparecen sin información, que son los que están en blanco, en el fondo. Entonces ahí también tuvimos esa dificultad para reunir los datos. Como mencionaba Nicole, el índice original tenía más de 100 datos en un inicio que abarcaban muchas dimensiones de la vulnerabilidad social, pero nosotros solo pudimos obtener 30 para los 3 años. Entonces, en ese sentido, la importancia también de los datos. Tenemos otros países que tienen muchas bases de datos de diferentes dimensiones, capital social también que se podía integrar dentro de esto, pero nosotros se nos redujo bastante la cantidad de variables por la disponibilidad de la información, y también en este análisis más espacial nos costó mucho el tema de la cartografía. Nos demoramos muchos más años en realizar el índice de lo que esperábamos, pero aún así sabemos que es una metodología que nos permitió reducir esta complejidad de medir la vulnerabilidad, y que igual puede ser replicable en otros países que claramente no tienen
estas grandes bases de datos y que cuentan, por ejemplo, con un censo de población y vivienda que da algunos de estos indicadores que son un poco más simples de obtener. Excelente. Bueno, comentarle a la gente que además de ver los datos en este visor, si por ejemplo volvemos al buscador, ustedes van a poder, gracias al aporte de Nicole, Javier y todo el equipo, van a poder descargar los datos. Por ejemplo, en este botón de descarga, van a poder encontrar, bueno, alguna tabla resumen, o si quieren ya descargar el detalle de cada región, en la sección de descargar de la colección, seleccionan qué región, y el formato puede ser una tabla para Excel, o la gente que trabaje ya con datos georreferenciados puede dejarlo, descargar el shapefile. Obviamente, este es un trabajo, recién lo dijo Javiera, de que hubo mucho trabajo y esfuerzo detrás de él, entonces cada vez que sea utilizado se le recuerda que debe ser citado como corresponde. Bien, entonces la invitación es a la gente a que pueda trabajar en la plataforma, leer más sobre estos mapas. De hecho, ahora me gustaría ver las preguntas que la gente tiene eh, para Nicole y Javiera. Súper, muchas gracias Sebastián, muchas gracias Nicole, Javiera por la presentación, muy interesante el trabajo que realizaron, súper también motivante poder ver los datos ahí disponibilizados para poder ser usados en algunas otras aplicaciones, eventualmente construir sobre eso, ¿cierto? A nivel de más investigación y estudios específicos y también para poder usarlo en aplicaciones concretas en la práctica. Tenemos muchas preguntas en el chat, como decía Sebastián, la idea es que ahora podamos tener este espacio para responderlas. Los invito también al resto que si tienen más preguntas o a los que no han posteado preguntas las pueden ir escribiendo por ahí. Vamos a ir leyendo y dando el pase a quien corresponda para poder ir respondiendo todo lo que se ha ido escribiendo por acá. Entonces, voy a leer desde las primeras preguntas. Dice Bernardo, ¿qué pasa con el factor 8 de hacinamiento que aparece solo en el año 1992? Sí, a ver, el factor puede aparecer solo en el año 92, pero se calcula para los 3 años, ¿ya? O sea, es un factor que engloba distintas variables y marca mayor tendencia o marca mayor relevancia para el año 92. Cambia hacia el 2017, donde vemos ya que ese último factor tiene que ver más con inmigración, ¿ya? Ahí se lleva el puntaje mayor de inmigración, pero existen los 3 años, no es que no exista, solo que marca mucho más bajo para el año 2002 y 2017. Tiene una mayor relevancia para el año 92. Súper, muchas gracias. Preguntan también, un comentario un poco también, una invitación a comentar. Sería interesante saber por qué cambiaron o qué hizo cambiar los índices, o me imagino que se refiere a los distintos factores de la vulnerabilidad a lo largo de los años. Ahí lo voy a unir, Catalina, con la otra pregunta que salía también, por qué el factor, por ejemplo, de discapacidad aparece en 2017 con un mayor poder explicativo, ¿cierto? Bueno, como yo les decía, cambian los factores porque efectivamente cambiaron las políticas también y el desarrollo del país. Por ejemplo, por eso Nicole dice que en el 92 el hacinamiento tenía un mayor poder explicativo que en el resto de los años, porque los otros factores pasaron a ser más relevantes para explicar la variabilidad en los niveles de vulnerabilidad. Y también cambia por los instrumentos. Por ejemplo, en el año 2017 el hecho de que aparezca las personas con discapacidad como el segundo factor que explicaba los niveles de vulnerabilidad tenía que ver con el censo. En los años anteriores las preguntas acerca de la discapacidad era mucho más general, era una sola pregunta. En cambio, en el año 2017 el censo, junto con los datos obtenidos en el 2012, ampliaban este rango. Entonces ya no era si las personas se consideraban o no con cierto nivel de discapacidad, sino que iba al punto, por ejemplo, si tenían alguna enfermedad mental que generaba
este tipo de dificultades, por ejemplo, para enfrentar un desastre. Entonces, tiene que ver con el cambio, por ejemplo, en políticas de desarrollo, ¿cierto? Lo que pasaba en el año 92 con las viviendas y el hacinamiento es muy distinto a lo que tenemos ahora. Como decía Nicole, aparece ligado a la migración, y lo mismo con la discapacidad, cambiaron los datos, en el fondo se amplió el rango y cambiaron los datos del censo que permitía que ese factor también explicara eso. Así que ahí la respuesta. Muchas gracias. Preguntan también si se considera y se están evaluando el aumento del nivel del mar en este estudio. Me imagino que tiene que ver con el tema del cambio climático y los impactos, digamos, en la sociedad. No sé si pueden comentar un poco eso, Nicole, Javier. Sí, a ver, el índice trabaja para todas las amenazas, ya de esta manera se adapta a todas las amenazas que tenga un país, no se trabaja con ninguna amenaza en específico, por tanto podríamos considerar que el cambio que va a traer, o sea, el aumento de amenazas que va a traer consigo el cambio climático está dentro del marco teórico del SOBI, pero no es que se trabaje pensando específicamente en el aumento del nivel del mar, porque también eso tendría que ver más desde el punto de vista de la amenaza. Aquí estamos más desde el ámbito de la vulnerabilidad social. Pero se piensa en ello, se piensa en todas las amenazas, y creo que hay otra pregunta por ahí que tiene que ver justamente con lo mismo, si sirve para todas las amenazas que tenemos en nuestro país. Sí, está pensado en general en la multiamenaza. Súper, muchas gracias. Preguntan también, y que va de la mano un poco con lo que comentaban hace un ratito, sobre cómo se relaciona o cómo en el fondo se puede interpretar esta variabilidad temporal con las distintas instancias o las distintas épocas desde el punto de vista político, de las políticas públicas, ¿cierto? Preguntan si se puede hacer una relación con las decisiones que se han tomado de ellos, y me imagino que tiene que ver un poco con lo que comentaron hace un rato, pero quizás pueden ahondar un poco en eso ahora. Bueno, sí, como decíamos antes, claramente tiene que ver con el avance de las políticas, ¿cierto? Esto permite ver también, por ejemplo, hay uno de los indicadores que habla del porcentaje de población que puede adquirir, por ejemplo, un automóvil, que hablaba de este como poder adquisitivo, que puede ser uno de los reflejos del nivel socioeconómico. Entonces, claramente eso tiene que ver también con el cambio social y también con el cambio de políticas públicas, el desarrollo económico, que permite que, por ejemplo, en el año 2017 las personas tengan mayor acceso, por ejemplo, a este tipo de bienes. ¿Ya? En términos de políticas públicas, si bien aquí no alcanzamos a reflejar todo, podemos después ampliar el índice, que esa es la idea, que si ustedes tienen alguna idea de cómo ampliarlo, cómo mejorar también con otros indicadores, es lo ideal para poder tener esta herramienta para la toma de decisiones. ¿Ya? Pero sí podemos ver este desarrollo económico. Lo que sí podemos ver también es que los mayores, o sea, como el mejor estado de la población se encuentra en la zona central, por ejemplo, en la zona centro-sur, en esas macrozonas. Lo que igual no habla de este modelo más bien de desarrollo económico y también cultural, de que todo está en la zona centro, ¿cierto? Santiago y las regiones, por ejemplo, las zonas más extremas como el norte, han quedado un poco más de lado en términos de desarrollo de políticas públicas. Ahí también se puede ver un poco esta diferencia que habla del modelo que ha ido adoptando Chile también a lo largo de los años en términos de las políticas públicas. Y Súper, sumarle ahí, disculpa Catalina, también más que políticas públicas, también releva procesos. Por ejemplo, se ve muy claramente el proceso de la inmigración hacia el 2017, porque el 92 simplemente no aparecía el factor, ¿ya? El 2002 aparece con un nivel explicativo ya súper bajito, pero muy bajito, y ya el 2017 se impulsa como uno de los factores de mayor explicación. Entonces también releva estos procesos que se van dando en el país, pero que claro, requieren un análisis bastante profundo. Súper, muchas gracias. Preguntan también la metodología del índice de vulnerabilidad SOBI. ¿Tiene alguna relación con los capitales comunitarios? ¿Existe alguna comparación entre ambas metodologías? La verdad es que yo creo que eso es una de las críticas también que se le hace al índice. Queda bastante corto en el hecho de incluir. Si se dan cuenta, cuando hablábamos, por ejemplo, lo máximo de redes de apoyo, por ejemplo, que mide el índice, es el indicador si las personas tienen pareja o no. Es decir, solo queda como al interior del hogar, ni siquiera habla de la comunidad ni de todos esos recursos que claramente son valiosos y también son parte de
de lo que genera o permite enfrentar también los desastres. Entonces, en ese sentido, el SOBI no incorpora este tipo de cosas. Aparecen estos indicadores en un índice de resiliencia que también está bajo esta misma, una metodología más o menos similar y también bajo el mismo modelo teórico. Ahí se habla de capital comunitario, pero no existe comparación entre ambas metodologías. Ya se trata de integrar con indicadores más objetivos, pero no se ha logrado integrar, por ejemplo, con el desarrollo de proyectos comunitarios y cómo eso permite también enfrentar mejor los desastres. En ese sentido es una limitación de la metodología. Sí, ahí también ahondar quizás con otras preguntas que tenían que ver con respecto a la escala, porque o a la amenaza, una amenaza en específico que estaban preguntando ahora al final. Si nosotros hiciéramos este mismo análisis, pero a nivel local, por un lado podríamos ahondar en variables más comunitarias, ¿ya? Podríamos, por ejemplo, levantar datos a través de encuestas, y también podríamos dirigirnos a una amenaza en específico. Por ejemplo, hay algunos artículos de CIGIDEN que nos hablan, por ejemplo, de la vulnerabilidad social en la bahía de Cartagena, quinta región, donde se hicieron variables específicas, por ejemplo, para la amenaza de tsunami. Y ahí sí se trabaja claramente pensando, por ejemplo, en cambio climático, en la amenaza de tsunami, y es mucho más específico. Entonces, el indicador sí lo permite, pero a una escala distinta. Cuando estamos trabajando a esta escala a nivel nacional, todo se generaliza un poco, porque si no, no se podría realizar. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta, dice, cuando generan los puntajes Z, ¿utilizan como el promedio nacional y la desviación estándar de cada variable en la fórmula? Dice, bueno, y los valores podrían cambiar dependiendo de si se utilizan los promedios a nivel comunal o regional. Como comentario, dice, sería interesante hacer un análisis de sensibilidad para ver cómo cambia el SOBI dependiendo de cómo se estimen esos puntajes. Sí, esta es una súper buena pregunta porque fue una pregunta que salió de la investigación y tiene que ver con lo que les comentaba hace un momento, que este indicador es relativo, ¿ya? Porque está hecho en valores Z y por tanto depende del promedio nacional. Y claro, cuando yo cambio mi área de estudio va a cambiar mi promedio y por tanto va a cambiar cómo yo estoy en relación a los demás. Y eso sí se trabajó, se hizo un análisis multiescalar, que hoy día está está bajo revisión por la revista Natural Hazard, es un artículo que ya se realizó, donde justamente estudiamos la sensibilidad del SOBI a estos cambios multiescalares. No es lo mismo si yo estudio la región metropolitana a nivel país, y a diferencia si yo estudio solo la región metropolitana hacia adentro, ¿cierto? Porque no puedo comparar. No es lo mismo si yo comparo, por ejemplo, la comuna de La Pintana, ya a nivel regional, que yo sé que quizás esté en un estado mucho más vulnerable, así yo la comparo a nivel nacional, porque quizás tenemos comunas en nuestro país que están en un nivel de vulnerabilidad mucho peor que La Pintana. Entonces, eso nos demuestra que este indicador es relativo, y estos análisis los hicimos y esperamos que salgan prontamente a la luz, y si es así, ¿por qué no hacer otro evento como este para también ahí explicarlo? Súper, muchas gracias. Otra pregunta, ¿estos fueron cruzados o han sido cruzados con el visor de factores de riesgo, factores subyacentes del riesgo que se encuentra disponible a través de la ONEMI? La verdad es que no hemos tenido oportunidad de colaborar con la ONEMI para poder presentar la plataforma. De hecho, en ITREN es primera vez también que presentamos y están disponibles los datos para que todos lo puedan ver a propósito de esta valiosa colaboración que hablaban anteriormente. Así que no está disponible en la plataforma de la ONEMI, pero sí la pueden revisar en ITREN, y ahí sería interesante si es que después quieran hacer estudios para poder mezclar la información. Súper, muchas gracias. Acá hay una pregunta que tiene que ver más con los datos disponibles de la plataforma. Dice, en esta base de datos, en la plataforma, ¿se puede saber también la materialidad predominante de las viviendas por región? Me imagino que esta pregunta va un poco más allá del trabajo que han desarrollado a través de CIGIDEN. Sebastián, no sé si tienes algún comentario ahí. Sí, a ver, el dato que vimos hoy día es netamente el resultado de Javier y Nicole y bueno, todo el equipo, de los valores del SOBI. Lo que en la plataforma también es posible encontrar otros datos por ejemplo, del censo,
del 2017, divididos por regiones, como también amenazas, otros temas que no aplican aquí a esta charla. Estamos trabajando en poder disponibilizar más datos que especifiquen la materialidad, sin embargo, en este preciso momento no contamos con ninguno. También esta es una invitación a la gente a que si identifica que hay datos faltantes o ustedes tienen datos que consideran que pueden ser interesantes de aportar a esta plataforma y así otra gente pueda utilizarlos y desarrollar nueva investigación, nuevos estudios, etcétera, más que bienvenido a contactarse con nosotros. Súper, muchas gracias, Sebastián. Hay otra pregunta en esa misma línea, o comentario, dice que el GAR 19 entrega información importante sobre riesgos sistémicos. Se pregunta si esta plataforma permite hacer ese cruce de información. Efectivamente lo permite si es que están los datos disponibles, ¿no, Sebastián? Sí, efectivamente. Yo aquí hice el ejercicio solamente de cargar un tipo de dato, pero en otros talleres hemos hecho el ejercicio de cruzar, por ejemplo, voy a salirme un poco del SOI, cargar mapas de amenaza volcánica con las vías nacionales del MOC, por ejemplo, o también con establecimientos educacionales, por ejemplo. Entonces, en general, todo lo que uno encuentra en la plataforma lo puede cruzar en estos visores y poder realizar los análisis, como también tiene la libertad de descargarlo y usar ya softwares dedicados a esto. El GAR, sin embargo, no lo hemos subido. Está dentro de los datos que hemos tanteado, sin embargo, hasta el momento no lo hemos podido disponibilizar en la plataforma. Muchas gracias. Se pregunta también si, dado que consideramos que lo más correcto es hablar de multiamenazas, en vez de hablar de amenazas de forma separada, ¿cierto? ¿Cómo se concebirían las diversas condiciones de vulnerabilidad frente a esa consideración? ¿Hay algún cambio en esta evaluación, en este análisis? Sí. Sí, justamente por lo que mencionaba hace un momento, si nosotros trabajáramos con amenazas específicas e hiciéramos un indicador para cada una de las amenazas, con vista a esas amenazas, claramente cambiarían los valores, porque no es lo mismo evaluar la amenaza ante tsunami que evaluar la amenaza ante volcanes, por ejemplo. Entonces, claramente, aunque sea en una misma zona, ¿ya? Pensando en una zona que tenga ambas amenazas, no sería el mismo análisis, cambiaría. Ahora, es probable que se den los mismos factores siempre en primeros lugares. Por ejemplo, el estatus socioeconómico siempre es el que más releva la vulnerabilidad. Pero cambiarían. Los factores con menor explicación sí tienden a cambiar y a mostrar condiciones específicas, por ejemplo, en este caso para la amenaza. Súper, muchas gracias. Había otra pregunta que se había quedado un poco más arriba, aparentemente como que querían un poco más de profundidad y creo que la habíamos respondido parcialmente quizás, que tenía que ver con los capitales comunitarios. La segunda parte de esa pregunta era de qué manera la metodología utilizada evalúa el conocimiento social y su evolución, pensando en las redes sociales construidas y el conocimiento colectivo. Pensé que ya había sido como más respondida la pregunta, pero volvieron a hacerla más abajo. No sé si tienen algo más que comentar ahí, Nicole, Javier. La verdad es que decirles que el índice no lo aborda para nada, entonces ahí queda bastante como limitado en ese sentido, no es capaz de por ejemplo, de extraer la experiencia, cómo han avanzado en términos de preparación, nada, entonces eso, como la invitación es en general ir mejorando el índice, eso es lo que queremos también. Como lo digo con una pregunta que hablaba también de por qué la mayoría de las referencias son anglosajonas, y no tienen mucho que ver con el trabajo en Latinoamérica, es precisamente eso. Nosotros nos preguntamos en un inicio, ¿ya podemos replicar este índice? Veamos, ¿es posible hacerlo para Chile con los datos disponibles? Hagamos este primer acercamiento, ¿ya? Entonces esa es la idea. Este es un primer acercamiento que nos permite hablar de vulnerabilidad social en Chile frente a desastres, a diferentes amenazas, de manera muy general.
Entonces la idea siempre es ir mejorando, poder integrar estas otras metodologías, estos otros conocimientos, que no necesariamente vienen de un indicador que está puesto en el censo, en la CACEN o en otras encuestas. ¿Ya? Entonces esa es la idea, como ir mejorando el índice cada vez más. Ahora lo vamos a enfocar desde el lado de la resiliencia, donde integramos un poco más este tipo de referencias también y de trabajo en términos de la evolución del conocimiento de la población, de las comunidades, etcétera, pero en general los índices y su marco como metodológico es bien difícil poder integrarlo, y yo creo que es una de las grandes limitaciones y también desafíos que plantean este tipo de herramientas. Súper, muchas gracias. No sé si alguien más tiene preguntas, los invitamos a escribir las preguntas, últimas preguntas que tengan en el chat. Quedan un par de comentarios. Una que tiene que ver con las referencias bibliográficas, ¿cierto?, de este estudio. Evidentemente se hace, ¿cierto?, en base de este índice que fue desarrollado por investigadores norteamericanos. Obviamente hay muchas formas de evaluar vulnerabilidad social, hay distintos académicos en distintas partes del mundo que han desarrollado distintas aproximaciones, entonces preguntan cómo quizás eso se puede conjugar, si hay algunas otras referencias que son valiosas, si han trabajado quizás considerando algunas otras investigadores, o quizás si nos pueden comentar un poco cómo se complementan o cómo conversan estas distintas visiones sobre la vulnerabilidad. Sí, hemos trabajado, claro, ahora en base a esta literatura de todo el modelo teórico, en verdad, de Susan Cater, que sí, bien es anglosajón, también tiene un acercamiento en términos de las amenazas, ¿ya? Nosotros hemos trabajado mucho con ella, pensando en que tienen amenazas similares, por ejemplo, los tsunamis. También, por ejemplo, hemos considerado mucho la literatura que se da en China y en Japón, también por lo mismo, porque compartimos un territorio que comparte amenazas, sobre todo pensando en los sismos tsunamigénicos, ¿cierto? Pero también hay mucha investigación que se está desarrollando en relación a la literatura más clásica latinoamericana, por ejemplo, el método multicriterio ha sido por años el que ha dominado, yo diría, los últimos 10, 15 años, las investigaciones de vulnerabilidad social. Ahí tenemos a Carolina Martínez, que ha desarrollado muchos análisis de vulnerabilidad social en nuestro país a nivel local, por ejemplo, en base a métodos multicriterios, que eso sí está mucho más relacionado, por ejemplo, a la literatura de Ayala y Orsina, el método más clásico, ¿cierto? Entonces, sí se ha desarrollado, pero nosotros también quisimos dar este salto a probar otros indicadores, como decía Javiera, que si bien son anglosajones, también se pueden probar y validar en nuestro país. Súper, muchas gracias, Nicole. Comenta acá también Felipe, a propósito de la pregunta que salió antes sobre la materialidad de vivienda, que tiene un desarrollo, ¿cierto?, de mapas de exposición para esos años y que le gustaría subir a la plataforma. Entonces invitamos también a Felipe o a otras personas que estén presentes que tengan interés en colaborar y en disponibilizar información. Nosotros como ITREN ponemos al servicio esta plataforma. El ofrecimiento es acercarse a nosotros para poder conversar y nos cuenten un poco más de detalle de lo que han desarrollado y ver cómo podríamos apoyar también en la visibilización de esa información y más allá de los datos mismos, ¿cierto?, del trabajo que se ha desarrollado. También sí. hay otro... perdón, solamente quería comentar. Efectivamente, están más que invitados. Por favor, escríbanos al correo plataformadedatos@itren.cl si es que tienen algún trabajo que deseen compartir. También si tienen consultas sobre el sitio. Así que están más que invitados. Muchas gracias. Comentan también sobre el tema de que no existe cierta prohibición o algunas regulaciones para evitar construir o limitar de alguna manera las construcciones en zonas de riesgo frente a distintas amenazas. Efectivamente, este tipo de información es lo que busca es poder ser usada en conjunto con otra información respecto a la amenaza y la exposición, de manera que se pueda evaluar el riesgo, ¿cierto? El SOBI per se no da información sobre el riesgo
del territorio, sino que es la dimensión de vulnerabilidad social, evaluado a cierta escala nacional, como decían Nicole y Javiera en su presentación. Entonces, la idea es poder nosotros proveer esta herramienta, además de estas instancias de conversación, donde se pueda conocer en profundidad los distintos ámbitos de los desastres, de los estudios de los desastres que conjugados pueden ayudarnos a tomar decisiones. La idea es poder disponibilizar esta información de manera que, como decía, para hacer un análisis, por ejemplo, en un territorio específico, se pueda conjugar con variables de amenaza y exposición y se pueda, por ejemplo, tomar decisiones a nivel territorial eventualmente. Lo que se va a ir desarrollando al alero de la nueva ONEMI busca justamente eso, proveer cierta información a los gobiernos locales para poder desarrollar sistemas de planificación territorial. Estamos nosotros como ITREN y también, por cierto, SIGIDEN, desde la expertise académica y la investigación que han estado desarrollando durante todos estos 10 años de trabajo, ¿cierto? Poner a disposición todo el conocimiento y todas las herramientas y la colaboración para poder trabajar en conjunto tanto con los organismos técnicos del Estado, por ejemplo, con la nueva ONEMI y, por cierto, con los gobiernos locales para poder tener soluciones concretas a abordar el riesgo y resiliencia ante desastres a nivel territorial y comunal. Estoy leyendo ahí algunas últimas preguntas. Por aquí, el análisis que hicieron, ¿tiene un papel importante en la vulnerabilidad las comunicaciones, tecnología o el Internet? Preguntan. En el índice en particular no integramos ninguna variable que tiene que ver con las comunicaciones, pero claramente tienen un impacto relevante en la vulnerabilidad de las personas frente a este tipo de eventos. Para poder recapitular un poco, el SOBI igual se enmarca más en estas características que son inherentes a la población, como el hecho de ser mujer, dónde vivo, la edad que tengo, el nivel educacional, etcétera. Y en el caso de las comunicaciones se consideran más como en el lado de la respuesta, ¿ya? Y como la recuperación. Entonces, en ese sentido está integrado, pero en el índice de resiliencia que también se desarrolla a partir del modelo de lugar planteado por Susan Catten. Entonces, no lo integramos en el SOBI, pero sí está desde otra perspectiva. Pero claramente tienen un rol relevante. Súper, muchas gracias. También dice un comentario, Paola Cardoso dice que utilizó el SOBI a nivel municipal en Nova Friburgo, en Brasil, adoptando la metodología a esta escala, y comparte aquí el artículo, el trabajo, también para las personas que están acá, por si tienen interés también en ver su trabajo. Así que muchas gracias, Paola, por compartir eso también. Preguntando también si es que se va a compartir, ya estamos cerrando esta charla. Muchas gracias a todos por participar. Efectivamente vamos a compartir la grabación, se va a subir al canal de YouTube de ITREN. Vamos a enviarlo también a los participantes para que puedan verlo, y si quieren, los que vieron toda la charla también puedan ver, retomar algunas cosas, eventualmente entender cómo se ven los datos de la plataforma. También es fácil también como ayuda a memoria. Para registrarse en la plataforma es súper simple. Nosotros aquí les pusimos el link, lo vamos a volver a poner al final de este chat para que lo puedan tomar también. Y lo podemos también adjuntar cuando les enviemos también el agradecimiento y el link al video en YouTube para que puedan acceder. El registro es súper simple, solamente tienen que ingresar su información básica y tiene que ver más con el hecho de aceptar los términos y condiciones de uso, nada más que eso, para poder regular, como decía Sebastián, el hecho de que cuando se usan datos de la plataforma, que vienen de distintas instituciones e investigadores e investigadoras, se usen con la referencia adecuada. Entonces, cuando se ingresa a la plataforma, los usuarios y usuarias en el fondo se adhieren y aceptan estos términos y condiciones y se comprometen efectivamente a bien usar esta información y hacer las referencias pertinentes. Así que no sé, antes de cerrar, no sé si Javiera, Nicole, Sebastián quieren hacer un último comentario sobre este trabajo antes de despedir y agradecer a todos los participantes. Sí, yo lo primero era agradecer a Javiera y Nicole, hicieron
tremendo trabajo, además una muy buena presentación, y además comentar que la colaboración que hubo entre CIGIEN e ITREN para poder disponibilizar estos datos fue bastante enriquecedora y motivante, estimulante para poder repetirlo en futuras ocasiones con más gente. Entonces, muchas gracias a ellas dos y también a todos los asistentes por haberse motivado a participar y todas las preguntas que hubo. Estoy muy agradecido. Sí, bueno, por mi parte también dar las gracias a ITREN por esta colaboración. Creo que uno de las grandes, quizás, desafíos todavía de la academia es poder bajar la información, que no se quede solo en los papers, sino que también compartirla con la comunidad. Y en este sentido, compartir los datos y que queden públicos es súper valioso, así que muchas gracias por esta oportunidad para poder compartir los datos. Y también a los asistentes, porque estuvo súper buena la conversación también. Súper, muchas gracias Nicole, a Nicole Guerrero, Javiera Castañeda también, Nicolás Brosman, que se tuvo que salir después de haber empezado esta sesión, y a todo el equipo de CIGIDEN que participó obviamente de esta investigación, también al centro mismo, a CIGIDEN, por esta colaboración. Nosotros, como decíamos al principio, tenemos un convenio de colaboración entre ambas instituciones, y en base a eso hemos estado desarrollando distintas líneas de trabajo. Esto es solo una muestra de lo que estamos haciendo en conjunto, y nuestro rol como instituto, como decía, es visibilizar este trabajo también, y proveer estas herramientas para poder acercar todo este conocimiento a la práctica. Desde ya dejar los invitados a acceder a la plataforma de datos para ver en particular, ¿cierto?, el trabajo que hicieron aquí este equipo de CIGIDEN. Hay otras investigaciones de otros centros también disponibles. Hay también datos que vienen de distintos servicios públicos. Estamos trabajando en el poblamiento de la plataforma. Ya llevamos más de un año en este plan piloto, y estamos muy abiertos también a recibir sugerencias sobre posibles datos, incorporar si alguien tiene algún requerimiento para poder desarrollar algún estudio de algo que no ha podido encontrar, por ejemplo, también disponibles a escucharlos a través de nuestro correo electrónico. Lo vamos a dejar ahí por el chat para que puedan copiarlo. Y bueno, muchas gracias por la participación. Esperamos también encontrarnos en otros talleres. Vamos a seguir haciendo este tipo de charlas. Estamos muy contentos, como decía Sebastián, por la adhesión y también por la buena disposición y las preguntas que hicieron en esta instancia. Así que muchas gracias a todos y todas. Esperamos verlos también en otra oportunidad.